Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa queremos volver a hablar de los derechos de los abuelos para ver a los nietos, porque siguen llegándonos consultas, es un tema que cada vez preocupa más y sucede porque a veces los abuelos pierden contacto con los nietos, no porque no quieran seguir manteniéndolo, sino porque a lo mejor tras la muerte de alguno de los padres de los niños o tras un divorcio contencioso se rompen las relaciones familiares y a pesar de que puede ser que fueran los abuelos quienes primero echaban una mano cuando los niños eran pequeños, después se pueden encontrar con que se les cierran las puertas y no tienen formas de verlos. Así que, Susana, es bastante frecuente que algunos abuelos nos consulten qué derechos tienen para poder mantener ese contacto o reanudar ese contacto con sus nietos. Y además es una cuestión importante que además ahora viene específicamente recogida en nuestra legislación. Desde el año 2003 se efectuó una reforma y se recoge, como digo expresamente en nuestra ley, ese derecho de los abuelos a ver a los nietos. Si se produce una situación como la que comenta Elena, en la que esa relación entre padres y sus padres, los abuelos de los niños, se rompe y se produce oposición a que vean a sus nietos, entonces los abuelos pueden reclamar en un procedimiento judicial la efectividad de este derecho. Bien puede ser en el propio procedimiento de separación o divorcio de los padres, si esa oposición ya se produce antes, o si aparece después, hay un procedimiento específico para que puedan reclamar ese derecho. En esa sentencia, el juez va a establecer un derecho de visitas para los abuelos y en atención a las circunstancias específicas de cada caso y de cada situación, pues va a establecer una longitud determinada de esas visitas. Pueden ser unas horas a la semana, cada 15 días, al mes o incluso algún fin de semana en vacaciones. En fin, ya en función, como digo, de las circunstancias de cada familia, ¿verdad, Elena? El juez más o menos establece la longitud de esas visitas. Sí, pero aquí quizá tenemos que aclarar algunas cosas porque son las dudas que más se repiten y bueno, es lo que a los abuelos les preocupa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es un derecho de visitas tan amplio como el que se establece en la ley para el progenitor que no tenga la custodia. Por ejemplo, un papá que no tiene la custodia de los niños, sabemos va a tener, pues normalmente hablamos de fines de semana alternos, mitad de periodos vacacionales. Bueno, los abuelos no pueden aspirar en principio a unos periodos de visita tan amplios porque su relación es de abuelos-nietos, no es de padres-hijos y por lo tanto no pueden pretender lo mismo. Y por otro lado, muy importante, se trata de un derecho de visitas que solo tiene sentido pedir a través del camino judicial que nos comentaba Susana, cuando no existe ese contacto real entre los abuelos y los nietos. Pero si realmente ya existe un contacto, por ejemplo, pues existe un divorcio y cuando los niños están con el padre, si ese padre a su vez pues es el que tiene relación con la familia de los abuelos, los lleva y están con los abuelos, no tiene a lo mejor sentido pedir unas visitas aparte. Lo lógico es pedirlas cuando no hay contacto para restablecer ese contacto. Y además no se puede utilizar este derecho para determinadas cuestiones que quedarían un poco al margen del mismo. Por ejemplo, no se puede utilizar pues, para sustituir las visitas del padre cuando éste pues, no pueda estar con sus hijos pues, por motivos de trabajo o por cualquier otra cuestión. Ni tampoco, y esto viene ya específicamente recogido en la ley, se puede utilizar este derecho por parte de los abuelos pues, para lograr una comunicación con uno de los progenitores pues, cuando esta comunicación entre padre e hijo está suspendida por algún motivo, es decir, no hay derechos de visitas entre padres e hijos y los abuelos aprovechan las suyas para que el padre mantenga ese contacto con sus hijos. En estos casos, bueno, pues ese derecho también se restringe y se limita. Exactamente. Y luego yo creo que para terminar una duda que también, aunque llega menos frecuentemente, a veces sí que nos llega, el tema de si es extensible este derecho a otros parientes que no sean los abuelos, porque con los abuelos está muy claro, es el ejemplo más típico, pero la ley lo deja abierto también a otros parientes. Claro, no concreta qué parientes y nosotros lo que interpretamos aquí es que tiene que ser aquellas personas que ya mantenían un contacto con los niños, que por alguna razón ese contacto se ha interrumpido y que siempre teniendo en cuenta el interés de los niños puede ser recomendable mantenerlo. En ese caso yo creo que sí podríamos hacer uso también de este camino legal para poder restablecer ese contacto por el interés de los niños. Y el punto final, el consejo final, un poco en la línea de lo que tú comentabas ahora, Elena, el interés de los niños. Ese es el principio fundamental que debemos tener en cuenta y bueno, la buena voluntad y el intentar siempre llegar a un acuerdo antes de acudir a cualquier procedimiento judicial. cuervoalfagm.com, nuestra página web, para que nos visiten y nos dejen ideas o sugerencias para próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.